Mi esposa se fue de casa por 7 días para relajarse. Cuando regresó, la estaba esperando con la esposa de su amante. ¿Alguna vez llegas a casa tan agotado que sientes los huesos huecos? 12 horas de pie, acarreando palés y esquivando carretillas elevadoras en ese almacén helado. Y todo lo que quería eran 10 minutos para mí, un refresco frío, quizás un minuto para sentarme. En lugar de eso, entré por la puerta trasera a una zona de guerra disfrazada de cocina. ¿Vas a lavar los platos o te vas a quedar ahí parado como un cadáver?, preguntó Stasi sin siquiera apartar la vista del fregadero. Nada de un hola, ¿qué tal tu día? Ni una mirada. Solo ese tono agudo y familiar como si yo fuera un torpe becario al que le habían obligado a tutelar. Acabo de entrar, dije, dejando caer mis llaves sobre la encimera. ¿Puedo al menos quitarme las botas? Claro, espetó ella, girándose con un plato goteando en la mano. Nuestro pobre héroe sobrecargado de trabajo. Perdón por interrumpir tu entrada real. La miré fijamente, con la garganta ya apretada. Tenía esa mirada de nuevo, la que mezclaba aburrimiento con desprecio. El pelo rubio recogido en un moño desordenado, mallas de gimnasio y un sujetador deportivo como si de verdad hubiera ido al gimnasio. Pero no lo había hecho. Simplemente lo llevaba por casa como si le diera un propósito. Me ocuparé de ellos después de sentarme, dije en voz baja, intentando calmar su humor. Ella se burló. ¿Después de sentarte? Por Dios, Matt. Los hombres de verdad no necesitan tiempo de recuperación de un turno en el almacén. Algo dentro de mí se encendió, rápido y ardiente. ¿Alguna vez has trabajado 12 horas levantando cajas por 7,50 pesos la hora?, pregunté, acercándome más. ¿Alguna vez has vuelto a casa con la espalda tan contracturada que no puedes respirar? Ella puso los ojos en blanco. Ya empezamos. El discurso de mártir. No, dije, mi voz más aguda ahora. Solo estoy harto de la basura que sueltas como si fuera normal. Fue entonces cuando se rió. No una risa real. Una de esas nasales y crueles. Harto de mí, ¿crees que disfruto estando casada con un tipo que todavía recorta cupones? ¿Crees que presumo de eso en el brunch? Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Has cambiado, murmuré, mientras ella se cruzaba de brazos. No, solo dejé de fingir que era suficiente. Ese golpe sí que dolió. No respondí. No pude. Solo me quedé mirando a la mujer que solía dibujar círculos en mi palma mientras veíamos reposiciones nocturnas. La mujer que una vez dijo que yo era su hogar. Ahora yo era una decepción que no podía esperar para avergonzar. Voy a trabajar. Pago las facturas. ¿Vuelvo a casa y me encuentro con esto?, pregunté, gesticulando alrededor de la cocina como si eso lo explicara todo. Oh, felicidades. Eres un adulto funcional, espetó. ¿Quieres una medalla? Eso fue la gota que colmó el vaso. Pasé a su lado, cerré el grifo y la encaré. No, dije. Quiero respeto, y ya he terminado de mendigarlo. Ella parpadeó solo una vez. El silencio entre nosotros palpitaba. No eres un hombre, Matt, dijo, su voz ahora baja. Eres una carga de la que me arrepiento. Las palabras cayeron con fuerza, pero en lugar de gritar, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Me reí en voz baja, amargamente. Qué curioso, dije, porque he estado pensando lo mismo de ti. Su rostro se contrajo. Por una fracción de segundo, vi miedo. O quizás solo sorpresa de que finalmente me defendiera. No esperé su siguiente insulto. Salí, pasando por el pasillo con la moldura desconchada que nunca repintamos, y bajé a la sala de estar donde las luces todavía estaban apagadas. Me hundí en el sofá, los cojines fríos bajo mi cuerpo, y dejé que el silencio envolviera mi cuerpo dolorido. Todavía podía oírla golpear cosas en la cocina. Todavía sentía el escozor de sus palabras resonando en mis costillas. Pero algo se había roto dentro de mí esta noche. No solo ira, ni siquiera desamor, claridad. Este matrimonio no estaba muriendo. Ya estaba muerto.
Y todo este tiempo, yo había sido el que arrastraba su cadáver como si aún pudiera salvarse. Y la verdad, ya no quería salvarlo. La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo del televisor silenciado que ni siquiera había encendido. Abrí una lata de cerveza caliente de la mesa de centro, la última del paquete de 6, y la dejé en mi mano un rato antes de tomar un sorbo. Sabía a rancio, como algo olvidado en el fondo del frigorífico. Stasi se había quedado en silencio. Ahora podía oír el suave zumbido del lavavajillas, funcionando porque yo no lo había hecho. Casi podía ver la expresión de suficiencia en su boca desde el otro lado de la casa, su pequeña y retorcida victoria de la noche. Del tipo en el que ella se marcha sintiéndose superior mientras el suelo bajo nuestra vida sigue pudriéndose. Me hundí más en el sofá, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. No por el frío, sino por el peso de 1000 pequeños cortes que le había permitido hacerme a lo largo de los años. Y todos volvían ahora, uno por uno. Como aquella tarde frente a su hermana Megan, la que siempre se vestía como si estuviera audicionando para un reality show. Stasi se había reído cuando dije que no podíamos permitirnos otra escapada de fin de semana. Reído. Oh, vamos, le dijo a Megan. Matt todavía piensa que ahorrar significa doblar billetes de $1 en el cajón de sus calcetines. Ambas se partieron de risa. O la Navidad pasada, cuando le regalé un collar. Nada llamativo, solo algo simple, elegante. Lo desenvolvió y dijo, ¿guardaste el recibo? Quizás lo cambie por algo que realmente vaya a usar. Nunca lo hizo. Simplemente lo metió en un cajón y volvió a su teléfono. Y la peor de todas. El verano pasado, estábamos acostados en la cama, ella navegando en su teléfono mientras yo miraba girar el ventilador de techo. Estiré la mano, toqué ligeramente su brazo, tratando de acercarla. Ni siquiera se inmutó, solo murmuró, esta noche no, y probablemente mañana tampoco. No lo había intentado desde entonces. La cerveza quemaba al bajar, pero lo agradecí. Al menos me daba algo que sentir. Miré la pantalla oscura frente a mí, su reflejo opaco y vacío como un espejo en el que no quería mirarme demasiado de cerca, porque la verdad era que había pasado años aferrándome a la idea de que se suponía que el matrimonio debía ser difícil. Que un buen hombre aguanta. Pero lo que nadie dice nunca es qué hacer cuando aguantar significa desaparecer lentamente de ti mismo. Stasi no solo dejó de amarme. Dejó de verme. Dejó de preguntar cómo me iba en el trabajo, aunque sabía que tenía la espalda destrozada por el almacén. Dejó de escuchar cuando hablaba de quizás obtener una certificación en calefacción, ventilación y aire acondicionado solo para progresar un poco. Dejó de tocarme, a menos que fuera para apartarme en el pasillo. Y de alguna manera, yo seguía presentándome, seguía pagando las facturas, seguía ofreciéndome arreglar las cosas cuando el fregadero goteaba o se encendía la luz de la presión de sus neumáticos. Pero esta noche algo se rompió en el silencio entre nosotros. Me senté allí, con la cerveza en la mano, y por primera vez, no me sentí culpable por ello, porque no era perezoso. No era estúpido. Y desde luego, no era débil. Solo estaba cansado de ser castigado por no ser su fantasía. El sonido de sus pasos finalmente crujió en el piso de arriba. Se dirigía a la cama. ¿Bien? Me quedé abajo, mirando a la nada, y dejé que ese silencio se asentara en mí. No como una ausencia, sino como un consuelo. Mañana, me levantaría e iría a trabajar. Las mismas botas, los mismos moratones, el mismo aire frío, pero algo sería diferente. Aún no sabía exactamente qué. Solo sabía que había terminado de disculparme por ser el hombre que se quedó. La cocina se veía igual esa mañana. El mismo azulejo agrietado cerca del frigorífico, el mismo frigorífico zumbando, el mismo tostador quemado que nunca reemplazamos. Pero algo en el aire había cambiado. No estaba más frío ni más silencioso. Ahora era mío. Ya estaba en la mesa cuando Stasi bajó. Todavía no estaba vestida, solo una sudadera con capucha y pantalones de pijama, pero sus ojos me localizaron al instante. No dije nada. La dejé caminar descalza por el suelo que nunca limpiaba, sacar una taza del armario. ¿Por qué te has levantado tan temprano?, preguntó secamente.
No respondí de inmediato. Solo seguí bebiendo mi café. Negro, sin azúcar. Se sentía más fuerte de lo habitual. Finalmente, dije, tenemos que hablar. Stasi soltó una risa corta y hueca. Oh, genial. Ya empezamos, ¿es por los platos otra vez? No, dije. Es por todo. Dejó de remover la crema en su taza. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? No parpadeé. A partir de hoy, la forma en que funciona esta casa va a cambiar. Yo manejo el dinero. Tú manejas la casa. Esa es la línea. Me miró como si acabara de anunciar que me mudaba a Alaska. Perdona, dijo. ¿Tú manejas el dinero? Asentí una vez. Con calma. Ya he movido todos los fondos conjuntos a una cuenta personal. He redirigido el depósito de la nómina. Ya está hecho. Por un segundo, lo vi. El hielo en su columna, la inclinación de su mandíbula, su agarre en la cuchara vaciló. ¿Qué has hecho qué? Estoy pagando la hipoteca, las facturas. Te daré lo que necesites para la compra, cosas del hogar, pero no más tarjetas conjuntas. No más desangrarnos para brunches con Megan o fines de semana sorpresa en el spa. No puedes simplemente. Puedo, dije en voz baja. Y lo hice. Se acercó a la mesa rápidamente, se paró directamente frente a mí como si intentara dominar el momento. Pero no era más alta que yo. No hoy. No tienes derecho a poner reglas como esa. La miré a los ojos, a su nivel. Lo tengo cuando soy el único que se presenta por el equipo. Un instante de silencio. Su labio se curvó. Esto es algún patético viaje de poder. Un triste dedito del medio para hacerte sentir como un hombre. Sacudí la cabeza, lento y firme. No se trata de ser un hombre. Se trata de haber terminado. ¿Terminado con qué? Replicó, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Terminado de que me falten al respeto en mi propia casa. Eso dio en el blanco. Parpadeó solo una vez. Esa ira defensiva que llevaba como una armadura no la protegió de esto. No de este cambio silencioso. ¿Qué? Ahora te crees un tipo duro. Imponiendo leyes como si estuviéramos en los años 1950. Casi sonreí. No porque fuera divertido, sino porque el pánico en su voz comenzaba a resquebrajarse. Creo que soy el tipo que ha estado trabajando 60 horas a la semana mientras tú me tratas como una audición fallida, dije. Y no voy a seguir haciéndolo. Ella desvió la mirada, con la mandíbula crispada. La vi calcular, como siempre hacía, tratando de girar el momento a su favor. Pero este no giraba. Simplemente se quedó ahí, pesado, final. Cuando volvió a mirar, su voz había bajado un tono. Así que, ¿crees que esto te hace fuerte? No, dije, pero sé que me hace libre. Ella no respondió, no gritó, no discutió. Simplemente se quedó allí en silencio, como si esperara que yo retrocediera. Pero no lo hice. Tomé otro sorbo de mi café y dejé que el silencio se extendiera. Y cuando me levanté y pasé a su lado, no necesité decir nada más, porque por primera vez en años, me escuchó alto y claro sin que yo levantara la voz en absoluto. La campanilla sobre la puerta emitió ese tintineo sordo y familiar cuando entré en la ferretería. Había conseguido este trabajo a tiempo parcial hace 6 meses, fines de semana, alguna tarde de día de semana. No era glamuroso, pero mantenía las luces encendidas cuando las horas extras en el almacén se agotaban. Los estantes siempre olían débilmente a serrín y aceite de motor. Ese olor solía hacerme sentir cansado. Hoy, me hacía sentir firme. Fiché detrás del mostrador y saludé con la cabeza al viejo Joel en el pasillo 3. Estaba colocando pistolas de calafateo, tarareando algo que sonaba como Johnny Cash con un resfriado. Joel andaba por los 50, usaba tirantes sin ironía y poseía esa clase de calma que solo proviene de sobrevivir a una vida dura sin volverse amargado. Todos lo llamaban el viejo, pero era más agudo que la mitad de los adolescentes que contratábamos.
Miró por encima del hombro y me dedicó su sonrisa habitual. Pareces un hombre que ha encontrado la religión o ha perdido un juicio. Solté una risa cansada. Algo intermedio. Joel se apoyó en el carro e inclinó la cabeza. Tan mal en casa, ¿eh? Me quedé helado por un segundo. No porque estuviera equivocado, sino porque lo había leído así de rápido. ¿Es tan obvio? Se encogió de hombros. La forma de caminar de un hombre dice más que sus palabras. La tuya solía arrastrarse. Hoy tiene propósito. No respondí. Simplemente cogí una caja de bisagras de latón y empecé a ordenar el estante a su lado. Joel no presionó, no curioseó. Eso fue lo que me hizo decirlo. Cambié las reglas, dije, manteniendo la voz baja. En casa. Tomé el control del dinero. Puse límites. Joel soltó un suave silbido. ¿Y cómo fue eso? No tiró nada, dije. Así que, mejor de lo esperado. Él se rió entre dientes. Eso es algo. Una pausa. Luego añadió, me llevó 20 años darme cuenta de que no puedes amar a alguien para que te respete. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros por un momento. Me volví hacia él. ¿Te quedaste? Él negó con la cabeza en silencio. Demasiado tiempo. Asentí. Eso me golpeó más profundo de lo que esperaba. Joel metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una tarjeta de visita gastada. Blanca, sin logotipo elegante, solo un nombre y un número garabateados con letra apretada. Un tipo privado, dijo. Discreto, con licencia. Me ayudó cuando pensaba que me estaba volviendo loco. Resulta que no estaba loco, solo me mentían. Miré la tarjeta. ¿Por qué me das esto?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Porque los hombres como nosotros no gritamos en público. No rompemos cosas cuando nos traicionan. Simplemente lo llevamos. En silencio. Pesadamente. Pero mereces saber si estás cargando con la verdad o solo con el peso de sus mentiras. Mi mano se cerró lentamente alrededor de la tarjeta. Joel me dio una palmada en el hombro. No la uses si no estás listo, pero no finjas que la paz es lo mismo que el silencio. Se alejó entonces, tarareando de nuevo como si no acabáramos de hablar de la verdad más desgarradora de la vida de un hombre. Me quedé allí un largo momento, mirando esa tarjeta como si pudiera quemarme la palma de la mano. No la guardé en mi cartera. La puse en el bolsillo de mi pecho, cerca de mi corazón. No porque quisiera venganza, sino porque por primera vez en mucho tiempo, quería dejar de sentirme loco. La casa estaba silenciosa ahora. No en paz, no cálida, simplemente calculada. Stasi empezó a hacer las tareas, los platos, la colada. Incluso aspiró el pasillo de arriba. El que solía decir que era tu trabajo, ya que tus botas lo ensucian más. Pero no lo hacía con amabilidad. Lo hacía como una mujer en libertad condicional. Cada movimiento rígido, frío, como si solo lo hiciera para que yo no tuviera nada que acusarle más tarde. Llegaba a casa y encontraba la casa impecable y a ella en ninguna parte. Ni en la cocina, ni viendo la televisión, solo una puerta de dormitorio cerrada, la luz apenas escapando por debajo. Si me la cruzaba en el pasillo, no me miraba. A veces murmuraba entre dientes, siempre lo suficientemente alto. Supongo que el rey está en casa. Espero que la cuenta bancaria siga a salvo. Pequeñas puñaladas, veneno mezquino. Pero lo dejé pasar, porque el silencio es un arma mejor que la rabia cuando buscas claridad. El teléfono era la peor parte. Ahora estaba pegada a él. Enviando mensajes constantemente, siempre sonriendo con suficiencia lo que estuviera leyendo, los dedos moviéndose rápido. A veces entraba en una habitación y ella se ponía rígida, apagaba la pantalla a mitad de una frase. Una vez la oí reír en la cocina, sola con la ventana abierta. Me acerqué a la esquina, lento y silencioso. Estaba apoyada en el frigorífico, con el teléfono pegado a la oreja, la voz baja y suave. No,
¿De verdad cree que esto es él tomando el control? Sí, lo sé. No puedo decir mucho ahora. Te llamo luego. Vale. Luego se giró y se quedó helada. Su sonrisa murió en el momento en que me vio. No dio explicaciones, simplemente guardó el teléfono en el bolsillo de su sudadera y salió de la habitación. No la seguí, no la confronté, porque esa llamada decía más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. Tenía a alguien o estaba planeando algo con alguien. Y si no tenía cuidado, encontraría la manera de volverlo todo en mi contra. Así que observé, tomé notas mentales. Incluso su olor cambió. Solía usar ese perfume de vainilla que le compré en nuestro aniversario hace 2 años. Dijo que la hacía sentir suave pero peligrosa. Ahora era algo nuevo, más agudo, más dulce, más caro, y se aferraba a ella como una máscara que no quería quitarse. Por la noche, se quedaba en el sofá con su portátil hasta mucho después de la medianoche. Fingía estar navegando por sitios web de decoración, pero no engañaba a nadie. Una noche, me levanté sobre las 2 de la mañana para tomar un poco de agua. Al pasar por la sala de estar, vi su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No estaba en un sitio de decoración. Estaba desplazándose por los mensajes de Instagram, con el teléfono en ángulo bajo en su regazo, susurrando a sus AirPods. No me vio, y no me detuve. Simplemente volví a la cama, me quedé allí mirando el techo, escuchando el leve clic de su teclado abajo. Fue entonces cuando supe que esto no era solo un cambio de poder. Esto era una guerra fría. Ella estaba jugando, manteniendo la casa, llevando el delantal. Pero por debajo de todo, todavía intentaba ganar. Y quizás pensaba que ya lo había hecho. Pero la verdad, yo ni siquiera había empezado a jugar todavía. Empezó con un portazo de un armario, luego otro. Al tercero, ni siquiera levanté la vista de la mesa de la cocina. Stacy ahora caminaba de un lado a otro, descalza, todavía con esa sudadera negra gastada que siempre usaba cuando se estaba recargando, solo que esta vez sus ojos tenían de nuevo ese brillo salvaje, como si se estuviera preparando para una tormenta o a punto de causar una. No dijo nada al principio, solo se quedó junto a la encimera, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como una piedra. Bebí mi café sin inmutarme. Entonces lo dijo, tan casualmente que casi sonó como una broma. Necesito 7 días a solas. Dejé la taza lentamente. ¿Cómo dices? Me voy, dijo, por una semana. Necesito espacio. Tiempo para pensar, ya sabes. Respirar. ¿Sobre qué? Puso los ojos en blanco como si la respuesta fuera obvia. Sobre nosotros. Ahí estaba. El movimiento final de ajedrez en la larga y silenciosa partida que había estado jugando. No una explosión, no una bofetada, ni siquiera un insulto. Solo la apariencia de lógica. Espacio, tiempo, aire. Excepto que ya podía oler la mentira en ello. ¿Dónde? Pregunté. En algún lugar privado, murmuró. No te preocupes por eso. Se giró para irse, pero me puse de pie. ¿Privado como un hotel? No. Entonces, ¿qué? ¿Un spa, una cabaña? Dudó solo una fracción de segundo, pero esa pausa lo dijo todo. No tienes derecho a interrogarme, espetó, girándose. No te pedí permiso. Te lo dije por cortesía. Di un paso adelante, con la voz tranquila pero firme. Estás casada conmigo. Eso significa que no desapareces sin más durante una semana y me dejas aquí con preguntas y un armario medio vacío. Sus ojos brillaron y por un segundo pareció dispuesta a lanzarse a una pelea a gritos. Pero en lugar de eso, sonrió. ¿Lenta? Gélida. Quizás si hubieras sido menos controlador, no sentiría la necesidad de escaparme. Subió las escaleras entonces, como si la escena hubiera terminado. Telón cerrado. 20 minutos después, bajó con una única maleta gris. Las ruedas resonaron sordamente sobre el suelo de madera. Sin beso de despedida, sin nota, solo un bolso al hombro y esa sonrisa de suficiencia, indescifrable. No me esperes despierto, dijo al pasar.
La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Y me quedé allí, mirando el espacio donde acababa de estar, el silencio más pesado de lo que había estado en semanas. Esperé hasta que su coche dobló la esquina. Luego fui al cajón donde guardaba la tarjeta de Joel. Todavía allí, nítida, esperando. Marqué. Un hombre respondió al segundo timbre. Investigaciones Fields. Dudé solo un momento. Mi nombre es Matt Larkin. Necesito que sigan a alguien discretamente. A partir de esta noche. La voz al otro lado era tranquila. Profesional. Cuéntemelo todo. Y lo hice. Nombre, coche, matrícula, detalles físicos, patrones. No le dije que ya sabía lo que encontraría. Pero en el fondo, lo sabía. Esto ya no se trataba de adivinar. Se trataba de confirmar, porque a lo que sea que Stasi estuviera huyendo ahí fuera, ya me había perdido en el momento en que se marchó con esa maleta como si yo no fuera a notar el vacío que dejaba atrás. 2 días. Eso fue lo que tardó el mundo que ya sospechaba en convertirse en uno que ya no podía dejar de ver. Roger Fields apareció justo a tiempo. A las 10 de la mañana en punto, entrando en el camino de entrada en un sedán plateado destartalado con más equipo de vigilancia que tapicería. Salió con una carpeta de cuero bajo el brazo, barba recortada, gafas de espejo y un caminar de alguien que no perdía el tiempo. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Señor Larkin, dijo, ofreciendo un firme apretón de manos. ¿Le importa si hablamos dentro? Lo conduje a la mesa de la cocina, la misma en la que Stasi y yo solíamos sentarnos los domingos por la mañana, compartiendo bagels y crucigramas como si todavía estuviéramos enamorados. Roger dejó la carpeta sobre la madera como un veredicto. Ha estado alojada en un alquiler a corto plazo, dijo, abriendo la cubierta. Una casa estilo cabaña, escondida junto a la Ruta 72, a unos 40 minutos de aquí. Sacó fotos, deslizándolas sobre la mesa una por una como si fueran simples piezas de un rompecabezas. Allí estaba Stasi, caminando por un sendero de grava, arrastrando esa misma maleta gris. A su lado, un hombre, alto, de pelo oscuro, complexión atlética, quizás a mediados de los 30, piel bronceada, postura segura, el tipo de hombre que probablemente se presentaba con un firme apretón de manos y una sonrisa que las mujeres recordaban. Me quedé mirando la foto. ¿Llegaron juntos?, pregunté. Roger asintió. Llegaron con 10 minutos de diferencia el uno del otro. Coches separados, pero sincronizados. Él trajo la compra. Ella trajo el vino. Mostró más fotos. Planos borrosos a través de los cristales de las ventanas, el hombre cocinando sin camisa, Stasi riendo, con el teléfono en la mano, una botella de tinto entre ellos en la terraza mientras el sol se ponía tras los árboles. No lo está ocultando, dijo Roger. No con él. Sentí que algo se movía en mi pecho, pero no rabia, ni siquiera traición, solo confirmación, como la pieza final encajando en un marco que había estado allí todo el tiempo. ¿Su nombre?, pregunté. Alan Kessler, respondió Roger, pasando a la página siguiente. Vive en Dayton, casado, sin hijos, dueño de una tienda de suministros para piscinas y spas con su esposa. Los recibos de viaje muestran que ha estado viniendo a Cedar Grove cada 2 semanas durante al menos 3 meses. 3 meses. Eso significaba que esto comenzó mucho antes de nuestras peleas en la cocina. Antes de que yo impusiera reglas, antes de que comenzara la Guerra Fría, Stasi no se había estado distanciando para castigarme. Se había estado acercando a él todo el tiempo. Presioné mis dedos contra mi sien, con los ojos cerrados por un momento. No para llorar, ni siquiera para respirar, solo para mantenerme firme. Roger se aclaró la garganta. Hay una cosa más, dijo, sacando una pila de capturas de pantalla, hilos de mensajes, marcas de tiempo, registros de llamadas y, enterrado en el medio, un contacto guardado como N. No Alan, sino su esposa Nicole. Había llamadas perdidas, un mensaje de voz enfadado, y luego silencio. Ella sospecha, dijo Roger. Quizás aún no lo ha confirmado, pero las señales están ahí. Podría ser útil. Abrí los ojos y miré ese nombre. Nicole, la otra parte traicionada,
la otra mitad rota de la mentira. Y de repente, algo dentro de mí encajó en su lugar. Esto ya no se trataba solo de ver cómo todo se desmoronaba. Se trataba de lo que venía después. ¿Cuál es su dirección?, pregunté. Roger me la dio. Sin hacer preguntas. Se puso de pie, recogiendo sus cosas. Si quiere más vigilancia, hágamelo saber, dijo. Negué con la cabeza. No, he visto suficiente. Después de que se fue, me quedé sentado allí durante mucho tiempo, sin llorar, sin gritar, solo escuchando el silencio de mi casa y dándome cuenta de lo ruidosa que puede ser la verdad cuando finalmente llega. No llamé primero. No sé por qué. Quizás porque algunas verdades no se transmiten por teléfono. Quizás porque escuchar la voz de una extraña no habría cambiado lo que ya sabía. La clínica veterinaria de Nicole Kessler estaba en las afueras del pueblo, pequeña, limpia, rodeada de un pequeño jardín de lavanda y girasoles silvestres que se inclinaban hacia la luz de la tarde. El letrero sobre la puerta decía Cuidado animal Willow Creek. Parecía bastante pacífico. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Pasó una hora, luego 2, observé a los clientes entrar y salir. Gente con gatos ansiosos en transportines, un niño acunando un beagle de 3 patas en sus brazos. Nicole no salió ni una vez. Alrededor de las 5, la vi, con los hombros tensos bajo una chaqueta vaquera, llaves en mano, caminando hacia un todoterreno plateado aparcado justo fuera de la salida lateral. Salí de mi camioneta lentamente, manteniendo mis manos visibles. Sin movimientos bruscos. ¿Nicole? Se quedó helada, se giró, sus ojos se entrecerraron al instante. Parte sospecha, parte miedo. Lo siento, dije, deteniéndome a varios metros de ella. Mi nombre es Matt Larkin. Hola. Creo que tenemos que hablar. Ella no se movió. Te conozco. Todavía no. Pero tu marido, Alan, y mi esposa, Stacy, han estado juntos. Su rostro no cambió de inmediato. Simplemente se cerró como un muro. Te equivocas, dijo rápidamente. Demasiado rápidamente. Metí la mano lentamente en mi chaqueta y saqué un sobremanila. Se lo tendí. He traído pruebas, fotos, registros. No estoy aquí para hacerte daño. Solo no quería que fueras la última en enterarte, como yo. No tomó el sobre, pero tampoco se fue. Sus ojos se clavaron en la acera, la respiración entrecortada por un segundo. Luego susurró, no eres el primero que aparece por aquí. Eso me dejó helado. He tenido corazonadas, continuó, cosas que no cuadraban. Pero cada vez que lo sacaba, él le daba la vuelta. Me manipulaba hasta hacerme dudar de mi cordura. Me hacía sentir loca. Finalmente, alcanzó el sobre, con los dedos temblorosos. No hablé. Solo dejé que el silencio fuera lo que ella necesitara. Hojeó las primeras fotos y su rostro perdió el color. Esa es nuestra vieja nevera portátil, dijo en voz baja. La roja del garaje. Se la presté para un viaje de pesca el verano pasado. Su voz se quebró en la palabra presté. No sabía a dónde más ir, dije. Pero si a ambos nos están mintiendo, entonces quizás. Ella me interrumpió. ¿Qué quieres de mí? Nada, dije. Ni dinero, ni drama, solo una oportunidad de tomar la delantera. Volvió a entrecerrar los ojos. ¿Cómo? Respiré hondo. Ella vuelve el domingo por la noche, fingiendo que todo este descanso para pensar fue sobre búsqueda espiritual o autocuidado. No quiero gritar ni romper platos. Solo quiero terminarlo en mis términos. Nicole se cruzó de brazos. Entonces, ¿dónde entro yo? Quiero que estés allí cuando ella vuelva a casa. Parpadeó. Continué con firmeza. No diré una palabra. Solo déjala entrar y tú di lo que tengas que decir. De mujer a mujer, de traicionada a traidora. Estaré a tu lado. Pero las palabras, esas serán tuyas. Nicole volvió a mirar el sobre. Apretó la mandíbula. Y luego, lentamente, asintió.
Una condición, dijo. Pide lo que quieras. Quiero que vea que no solo me rompí, susurró. Quiero que sepa que perdió. Asentí una vez. Lo sabrá. Y allí mismo, en la luz mortecina del aparcamiento de una clínica veterinaria, dos extraños hicieron un pacto tácito. No por venganza, sino por dignidad. La noche del domingo llegó con una quietud que parecía ensayada. El tipo de silencio justo antes de que se levante el telón. Había limpiado la casa esa mañana. No por ella, sino por mí. Los suelos estaban barridos. Los platos estaban lavados. Incluso el televisor estaba apagado, sin dejar nada entre nosotros y el sonido de lo que estaba a punto de suceder. Nicole llegó temprano. Se quedó justo dentro de la puerta principal, con los brazos cruzados, la respiración tranquila. Sin maquillaje, el pelo recogido. No necesitaba armadura. La verdad era suficiente. No hablamos mucho, solo intercambiamos un pequeño asentimiento y esperamos. A las 7:14 de la tarde, el familiar gemido del coche de Stasi resonó en el camino de entrada. No me moví. Nicole no se inmutó. Escuchamos el motor apagarse, la puerta del coche cerrarse de golpe, sus tacones repiqueteando en el sendero de entrada como si fuera dueña de cada centímetro de hormigón. La llave se deslizó en la cerradura, la puerta se abrió y Stasi entró en su momento. Se quedó helada en el instante en que vio a Nicole. Ni un abrazo. Ni un ya estoy en casa. Solo una respiración contenida a media garganta. Nicole dio un paso adelante con calma. No me conoces, dijo. Pero yo te conozco a ti. Los ojos de Stasi se clavaron en los míos. Matt, ¿qué es esto? Yo no la invité, dije. Se invitó a sí misma. La voz de Nicole no tembló. Soy la esposa de Alan. El aire se resquebrajó. Los labios de Stasi se separaron, pero no salió ningún sonido. Parpadeó una, dos veces, calculando si negar o desviar. Alan, dijo finalmente, con un tono demasiado agudo. No sé, esto es una locura. He visto las fotos, interrumpió Nicole. Los mensajes, la cabaña, la nevera portátil que tomaste prestada de mi garaje. La boca de Stasi se cerró de golpe. Por primera vez desde que la conocí, parecía acorralada. No triste, no enfadada, expuesta. Estás haciendo suposiciones, intentó de nuevo. No conoces toda la historia. Nicole dio un lento paso adelante. Conozco la historia en la que mi marido desaparece cada 2 fines de semana. En la que vuelve oliendo a una colonia que no es la mía. En la que de repente empieza a usar palabras nuevas. Tus palabras. En la que habla en sueños. Stasi se estremeció. Permanecí en silencio. Esto ya no me correspondía a mí narrarlo. Nicole tenía el control total ahora. Elegante pero afilada. Solo tengo una pregunta, dijo. ¿Algo de eso fue real, o solo era yo un personaje secundario en el drama que estabas representando con mi marido? Stasi abrió la boca de nuevo, luego la cerró. Sus ojos se movían entre nosotros, la comprensión amaneciendo como una lenta tormenta. Estaba en inferioridad numérica. Y el público ya no se creía el guión. No quería hacer daño a nadie, dijo en voz baja. Nicole inclinó la cabeza. Qué curioso. Creo que querías hacer daño exactamente a quien pensabas que nunca se enteraría. Fue entonces cuando Stasi se quebró. Su voz se agudizó, temblando. ¿Crees que tu matrimonio era perfecto? ¿Sabes lo que es ser invisible, ser ignorada? Nicole no parpadeó. Así que engañaste para llamar la atención. Necesitaba más, espetó Stasi de repente, fuerte, con la respiración entrecortada. Matt dejó de intentarlo. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Me levanté entonces, no para discutir, sino para hablar. Eras un fantasma porque te convertiste en uno. Dejaste de estar presente mucho antes de que yo dejara de intentar alcanzarte. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos. Así que, esto es todo. Simplemente vas a tirar todo por la borda.
La miré, realmente miré a la mujer que una vez me tomó la mano durante el funeral de mi padre, que solía escribir notas en mi fiambrera cuando nos casamos. La misma mujer que pasó el último año usando el silencio como un arma, como si fuera un arte. Esto no es tirar nada por la borda, dije. Esto es dejarlo antes de que nos pudra a los dos. Nicole dio un paso atrás. Su trabajo estaba hecho. Stacy se apoyó en la pared para estabilizarse. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es asunto mío, dije. Nicole me miró, luego se giró para irse. En la puerta, se detuvo. Gracias, dijo, por decírmelo. Luego salió. Stacy se quedó allí en la cocina, con los brazos caídos a los costados, la boca abierta con incredulidad, como si hubiera esperado un final diferente. Pero esta no era una historia que ella pudiera reescribir. Era una que ya había quemado. Y ahora todo lo que quedaba eran cenizas. No lloró al principio. Después de que Nicole se fue, Stacy simplemente se quedó allí, en silencio, inmóvil, casi aturdida, como si la habitación se hubiera puesto patas arriba y estuviera esperando volver a sentir la gravedad. Entonces sus piernas cedieron. Se derrumbó en una de las sillas de la cocina y hundió el rostro entre las manos. El primer sollozo fue pequeño, casi infantil, pero se hizo fuerte, sin filtros, tembloroso. No me moví. Me quedé en el mismo lugar cerca de la encimera, con los brazos cruzados, observando caer las últimas piezas. No era por crueldad. No era venganza. Era necesario. Finalmente, levantó la vista, con el rímel corrido por sus mejillas, la voz rota. Matt, dijo, solo eso, mi nombre partido por la mitad. No planeé que llegara tan lejos, susurró. Ni siquiera me gustaba al principio. Solo era atención. Me sentí vista de nuevo, y luego no supe cómo parar. No respondí, porque ¿qué respuesta le das a alguien que ya ha reescrito tu historia sin ti en ella? Se levantó lentamente, limpiándose la cara con dedos temblorosos. ¿Podemos simplemente hablar? Ir a cenar a algún lugar tranquilo. Sin gritos, solo nosotros, como antes. Lo dijo como si la invitación fuera una misericordia, como si me estuviera ofreciendo una oportunidad para reconstruir su casa rota. La miré a los ojos, y por primera vez desde que todo esto comenzó, no vi a la mujer con la que me casé. Vi a la persona en la que se convirtió. Y más importante, vi al hombre que había olvidado que era. Dejaste de hablarme hace mucho tiempo, dije con calma. Me excluiste. Te burlaste de mí. Tomaste cada decisión como si yo fuera solo un compañero de piso que no importaba. Ella sacudió la cabeza rápidamente. Esa no era la verdadera yo. No, dije, era exactamente quien eres cuando nadie está mirando. Su labio tembló. Pero podemos arreglar esto. Por favor, Matt. Haré cualquier cosa. Iré a terapia. ¿Cambiaré? Tomé una larga respiración. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí y me hice a un lado. Esta casa ya no es tuya, dije. Elegiste irte en el momento en que metiste tu maleta en ese coche. Todo desde entonces fue solo ruido. Al principio no se movió. Luego, lentamente, su expresión cambió. Las lágrimas se convirtieron en incredulidad. La incredulidad en ira. ¿Realmente estás haciendo esto? Asentí. Ya lo hice. Dio un paso adelante, con el pecho agitado. Después de todo, después de todos los años que te di. No, dije, no después de todo. Después de esto, después de las mentiras, después del silencio, después de la aventura. Se quedó allí otro segundo, respirando con dificultad como si fuera a gritar o a suplicar de nuevo. Pero entonces, con una exhalación aguda y amarga, recogió su bolso y salió. Sin maleta esta vez, solo ella misma. La puerta se cerró tras ella. Y no me sentí más ligero. No me sentí victorioso. Simplemente me sentí limpio, como una herida finalmente expuesta al aire. Me quedé en la entrada un rato, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. La brisa era suave. El mundo no se sentía diferente.
En realidad no. Pero yo había cambiado, y eso era suficiente. El divorcio no se alargó. Fue rápido, limpio, sin ceremonia, solo papeleo, firmas y una abogada que apenas levantaba la vista de su portátil. Stasi intentó luchar al principio, pero una vez que surgieron las pruebas, los archivos de Roger, las retiradas bancarias, su ausencia, no hubo mucha contienda. Se fue sin nada. Ni la casa, ni los ahorros, ni el nombre en la escritura. Pidió la mesa del comedor. Dije que no. Un mes después, me llegó el rumor de que la esposa de Alan, Nicole, también había solicitado el divorcio. Solo que ella no se detuvo en el divorcio. Fue a por el negocio, vació las cuentas, se llevó la mitad de la empresa y dejó a Alan solo con una placa con su nombre y una mala calificación en Yelp. Se rumoreaba que intentaron mudarse juntos después. Dos personas rotas bajo un mismo techo, tratando de fingir que era amor y no escombros. No duró. No estaban hechos para sobrevivir a las consecuencias. Y yo, no publiqué nada al respecto. No lo anuncié. Simplemente viví. La casa se volvió más silenciosa, pero no de una manera vacía. Reemplacé las cortinas de la sala de estar, pinté el dormitorio de invitados de un verde bosque profundo, empecé a correr por las mañanas. Un jueves por la tarde, encontré una pequeña nota metida debajo del limpiaparabrisas. Sin nombre, solo 4 palabras, escritas a mano y con una letra cursiva limpia. Café si estás libre. Debajo, un número. La miré durante un largo momento antes de darme cuenta de que conocía la letra. 2 días después, me encontré con Nicole en una pequeña cafetería escondida entre una librería y una floristería. Terreno neutral, música suave, el tipo de lugar que no se esforzaba demasiado por ser encantador. Ella ya estaba allí, con un suéter negro, las manos rodeando una taza caliente, los ojos firmes, pero más suaves de lo que recordaba. No pensé que volvería a saber de ti, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Yo tampoco, respondió. Pero luego me di cuenta de que nadie más entiende esta historia como nosotros. No hablamos de Alan ni de Stasi. Hablamos de todo lo demás, trabajo, libros, hábitos de la infancia, la extraña y lateral alegría de reconstruir algo dentro de ti mismo después de que alguien más intentara llevárselo. Ella sonrió, genuina, tranquila, real, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me miraba sin juzgar. No hicimos promesas. No coqueteamos. Simplemente nos sentamos en el mismo silencio que una vez nos destrozó. Y esta vez, dejamos que nos sostuviera como un hilo suave en lugar de una soga. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando nos levantamos para irnos, me miró y dijo, «No eres quien eras el día que llamaste a mi puerta». «Lo sé», dije. «¿Tú tampoco?» Nos despedimos con un abrazo. No el comienzo de algo, no el final, solo un momento compartido entre 2 personas que sobrevivieron. Y quizás eso es lo mejor que puedes pedir después de todo. No venganza, no validación, solo paz y la dignidad que proviene de elegir finalmente. SS.